seminario que ahora va a presentar el profesor Manuel Álvaro. Gracias por estar aquí, antes que nada, que puede ser trepidante, por eso voy a hablar un poquito. Las desapariciones forzadas en el mundo contemporáneo, referentes de la lucha global contra la impunidad. Los exponentes, los invitados son Mirta Núñez de la Complutense y Marco Ferrandi del CSIC, que los vamos a presentar bien. Por mi parte, solo es como director del instituto y trayendo ahora mismo a mi memoria a una mesa que le encantaría estar aquí, la codirectora que está ahora mismo en la Universidad de la Paz de la ONU en Costa Rica, pues dar la bienvenida a todo el mundo, a los que habéis venido, nos vamos a estar con Sonia Rubio y a otros que venís otras veces, y a los que venís por primera vez, sobre todo me dirijo a los que venís por primera vez. Este es un espacio de un instituto de la Universidad de los PAC que está presidido por Federico de Zaragoza y por el rector. Entonces, en nombre de ellos, damos la bienvenida al instituto. Intentamos con este seminario hacer algo que os puede parecer a algunos muy fácil y a nosotros nos parece difícil, pero estamos mucho ilusiones porque lo estamos consiguiendo. Y es ir poco a poco creando un espacio mensual de debate y diálogo. Acabamos de reunirnos en la mesa previa. Les hemos pedido a las dos personas que pueden dar una semana entera sobre este tema, les hemos pedido que hagan intervenciones directas de 15 a 20 minutos para que con seguridad que tengamos tiempo para hablar. Es decir, llevamos ya, este es el 13º. Hola, ¿qué tal? Hola, Luzmar, buenas tardes. Nos llega un acentazo colombiano por acá y un activismo fantástico. Bueno, entonces, no va a pasar eso que suele pasar. Y ha estado muy bien, han dado dos grandes conferencias y cuando queden 5 minutos diremos eso de, y lo sentimos mucho, por favor, si hay alguna pregunta. No es eso el seminario. El seminario es una reflexión conjunta, a ver cómo podemos entre todas, entre todos, escuchándonos a los ponentes, entre nosotros, para meterle mano a este tema. Y vamos a hacer algo que es tradición. Perdón, meterle cabeza y corazón. Meterle cabeza y corazón, a ver si voy cambiando el lenguaje. Cabeza y corazón a estos temas. Tengo aquí subrayados en rojo lo siguiente, algún itinerario porque le vamos a pedir a nuestra Elena Mosquero, nuestra sistematizadora, que algún día nos mandará a todos, a todas las que están circulando, alguna relatoría que una las maravillas que aquí se están diciendo. Cada vez de lo que voy a decir siempre ha habido dos ponentes y un montón de aportaciones. Comenzamos con la utopía. Este es un hilo conductor del instituto. Presentamos desde el principio del seminario las utopías. Pasamos a los ODS 16, hemos tratado a fondo ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el 16, justicia y paz, que es una utopía, que hay que trabajar con él. Hemos seguido con otro hilo conductor clave que fue algo maravilloso aquella tarde, con el derecho humano a la ciencia. Creemos en la conexión entre ciencia y democracia, en la razonabilidad, en la necesidad de pensamiento científico y en el derecho al pensamiento por parte de todas las ciudadanas y ciudadanos. E inauguramos otro gran tema que son violencias y ciudades. El instituto se llama de Derechos Humanos, de Democracia y de Cultura de Paz y No Violencia. Esos son nuestros tres ejes. Entonces los temas, el siguiente abrió otro hilo conductor que es todo lo medioambiental y se trató el colapso socioecológico al que algunos ponentes plantearon que vamos y otros nos resignamos a decir que eso no estaba tan claro. Y hubo un gran debate que continuaremos. De hecho, hace pocos seminarios se ha tratado las diversas miradas sobre el antropoceno. Así que el tema ecológico-social, las transiciones socioecológicas, es uno de los hilos que vamos tomando. Hemos tratado el tema de la educación y la comunicación en la época de la ciudadanía digital global. El tema de las nuevas tecnologías se trató en relación con la inclusión social. Además de este gran tema de la educación, se trató el otro día el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, dos pilotos del Estado de Bienestar, educación y salud. Volvimos a las violencias, ahora con violencias no de la ciudad solo, sino del género, la conexión violencia y género. Entramos a un seminario sobre democracia y gobernabilidad, que estuvisteis alguno de vosotros. Volvimos a violencia con un seminario sobre regímenes hegemónicos y representaciones de la violencia en México.
a través de la fotografía y el periodismo, etcétera, etcétera. Y hoy nos toca este tema. Entonces, he mencionado estas palabras por algo difícil, no sabemos cómo hacerlo, y es, no nos interesa todo, nos interesan grandes ejes, derechos humanos. Hoy, la discusión de hoy tiene muchísimo que ver con los derechos humanos, democracia y participación, por lo tanto, verdad, transparencia, tienen mucho que ver, y no violencia, tienen mucho que ver, porque vamos a hablar de una violencia cruel, sistemática, repetida, de impunidad, etc. De estos son nuestros ejes: Instituto de Derechos Humanos, democracia, cultura de paz, no violencia. Vamos a ir poco a poco creando con los ponentes, con vosotros, este espacio no solo de debate, sino de acción. Entonces, bienvenidos ahora al diálogo, a proponer, a volver otra vez, a dejar, por favor, los que quieran, vuestros datos para que os volvamos a convocar. Cuando acabemos, en ellos informaremos de la próxima y próximas sesiones. ¿Vale? Nada más, bienvenidos, y no voy a pedir disculpas por haberme alargado, porque lo que he dicho era relevante o era necesario. No porque lo haya dicho yo, sino porque queremos decir bienvenidos, y que esto no es un pregunta-respuesta, no hay tiempo para nada, sino pensemos, actuemos, y tenemos de la mano ahora estos tres profesionales. La moderación y la limitación lo llevan a mano. Pues muchas gracias, maestro. Y voy a empezar la presentación con dos palabras que tú has mencionado, cabeza y corazón. Yo creo que el tema que vamos a abordar hoy requiere las dos cosas, cabeza y corazón. Y cuando me planteé cómo hacer la presentación de nuestros amigos que están aquí con nosotros, pues pensé, me van a permitir que cuente una brevísima anécdota, pero yo creo que ilustra muy bien la dificultad que tiene el abordar en España ahora, en el contexto en el que estamos, un tema como el de las desapariciones forzadas. Hace 2 años recibí una invitación de unas profesoras que no conocía, de las profesoras que corren en el mundo académico, una profesora holandesa que trabaja en Montpellier y una profesora argentina, que me pidieron pues, una contribución para un libro colectivo sobre políticas de memoria en Berlín, Buenos Aires y Madrid. Las cosas sobre todo historiadores del arte, y esas cosas que también nos pasan en el mundo académico. Se me iba pasando el plazo de entrega, y de hecho se me pasó el plazo de entrega y aquello iba fatal. Para tener un atascazo Elena Usani, porque ella me fue siguiendo. No había manera de avanzar, no sabía muy bien qué contar, que estaba saliendo un pestiño académico, y yo quería que el asunto no es el que el caso es que yo creo que la profesora esta holandesa, Pizzi, debió de sospechar que, aunque yo decía, bueno, esto había mandado el resumen, esto va, ella debía de sospechar que no iba nada en absoluto, y que hace un año más o menos, por esta fecha, se trató en Madrid. Y una de las cosas de las que quería que hablara era del Valle de los Caídos. Y me pidió, yo callado, como un muerto, como le iba a decir que no tenía escrito lo que se suponía que tenía que tener, que no había pasado de la segunda página, y que estaba absolutamente agobiado porque no sabía cómo decir que no iba a poder entregar el texto. Así que, un poco abochornado, pues con una amiga, y nos fuimos al Valle de los Caídos. Hacía un frío que pelaba, un frío horrible, estaba prácticamente desierto. La primera sorpresa de esta profesora fue saber que había un bar. Eso ya la dejó un poco descolocada. El bar ese que está a la entrada, un bar grande, como corresponde un lugar turístico, ya hablaremos de eso, un bar enorme que estaba vacío. Había una pareja yo creo que eran recién casados latinoamericanos, que estaban poniendo morados, pues a base de tapas allí había de todo, y ella miraba como dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, tomamos el café porque hacía mucho frío. Entramos a visitar la basílica y al salir le caían los lagrimones como puños. No sé
sé de los aquí presentes quienes han estado recientemente allí, pues una cosa también sorprendente, que la basílica, que es enorme, a la entrada a la izquierda hay un puesto de souvenirs, una tienda de estas de patrimonio nacional, donde venden cosas. Ya no entendía absolutamente nada, no entendía nada. Y ya sabía lo que era el Valle de los Caídos, y por eso, y salió completamente conmovida, y dije, ya tengo ahora. Y me acordé de Hannah Arendt, de lo de la banalización del mal. El Valle de los Caídos y las fosas es la banalización del mal. Es decir, ¿qué ha pasado con la sociedad española para que tantísimos años después de la Guerra Civil y tantos años después de aprobada la Constitución convivamos con semejante horror? Porque es un horror. Es más, lo hemos convertido en un lugar, Valle de los Caídos, es un lugar turístico. Uno puede coger el pack, es el Escorial Valle de los Caídos. Lo único que dice en la web institucional del Valle de los Caídos, si no recuerdo mal, es que es el cementerio de la Guerra Civil, y más grande cementerio de la Guerra Civil, y ya. Es decir, ya. Es decir, no hay una lápida, no hay una inscripción que recuerde a los presos, no hay el nombre de nadie de que esté ahí enterrado, salvo el de Francisco Franco en el altar mayor. Es un horror. Es decir, cualquiera que venga dentro del contexto lo vive como un horror, y entonces yo ya encontré la clave de lo que tenía que explicar. Y yo me pregunto qué ha pasado en España pues para que hayamos banalizado semejante horror y que la discusión política ahora mismo esté planteada en los términos que está. Yo creo que nuestros dos contertulios hoy van a abordar el tema. Por ir provocando un poco la discusión, yo creo que hemos abusado probablemente del término memoria histórica, que era el problema del Valle de los Caídos y de las fosas que siguen a lo largo de todo el país. Es una cuestión de memoria, sí, pero ante todo es una cuestión de justicia y de reparación de derechos humanos, y cada día que pasa sin que el Estado español aborde esta situación, como supongo que nos contarán en nuestros contertulios, pues estamos incumpliendo convenios internacionales que hemos suscrito, y de hecho se está violando pues, el derecho penal humanitario internacional. Y yo creo que eso es lo que terminaremos discutiendo, si vienen a bien las personas que me acompañan. Son dos especialistas reclutados sobre estas cuestiones. Por orden que van a intervenir, pues a mi derecha tengo a la profesora Mirta Villarvalar, que es profesora de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense, que ha sido directora de la Cátedra Complutense de la Memoria del siglo XX, que fundó con Julia Arostegui, pues es una historiadora que ha trabajado sobre la represión franquista, entre otras muchas cosas. Después diré algo más de ella. Y Francisco Fernández, Paco Fernández para los amigos. Martín, porque fue mi padre que se me acuerda. ¿No vas a dar el segundo apellido? Bueno. Mi hijo. No, yo me pasa con mi hijo, que se llama como yo, y en una cosa que publicó suprimió mi apellido. En lugar de poner Manuel Álvaro, él puso Manuel A. Mora por diferenciarse de mí. Así son los hijos. Así son los hijos. Bueno, pues Paco es antropólogo, es investigador científico del Instituto, voy a leer porque es muy largo, el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de SIC. Es un autor de referencia en todo lo que tiene que ver con las exhumaciones y toda la problemática social que gira en torno a las exhumaciones. No es un forense, es un científico social. Y ambos dos conjugan lo que decía Carlos, cabeza y corazón. Son dos científicos sociales que además personalmente están muy implicados en los movimientos sociales
por la memoria, por la justicia y la reparación. Y yo os diré que todo el mundo puede mirar en internet su amplísima bibliografía e incluso pueden encontrar artículos en abierto, pero yo traigo un libro de cada uno por puntuaciones diferentes. De Mirta es un libro ya antiguo, del año 97, que se llama Consejo de Guerra, los fusilamientos del Madrid de la posguerra. Y es un libro que cuando se haga la historia de la historiografía sobre la represión va a ocupar un lugar señero, porque lo que hizo Mirta y Antonio Rojas fue meterse en el archivo del cementerio de la Almudena, actual de la Almudena, que era el cementerio del Este, hizo una cosa que ya no se puede hacer, que cerraron inmediatamente después cuando publicó el libro, cerraron el archivo. Reconstruyó día a día la relación de fusilados en las tapias del cementerio, que no era el único sitio donde se fusilaba en Madrid, pero sí donde fundamentalmente se fusilaba desde el año 39 al año 45, que es lo que es. Y he de decir que este libro y aparte del estudio que incluye, esta relación sirvió para que muchas familias, cuando se publicó el libro, supiesen dónde se encontraban enterrados sus familiares, o incluso que supiesen que habían sido de ellos. Que cuando hablamos de desapariciones forzadas es por algo, ¿no? Entonces, la contribución de este libro, más allá de ser uno de los primeros trabajos académicos serios sobre la represión franquista en la posguerra, un papel social fundamental. Que muchas personas pues supiesen que las personas a las que querían sus familiares fueron ejecutadas, se encuentran allí en las cosas comunes, pero se encuentran en el SERA. Y después, bueno, un libro de referencia que es El pasado bajo tierra, exhumaciones contemporáneas de la guerra civil de Paco Ferrari, que documentó ese libro. O sea, sé que le va a dar vergüenza que lo diga, pero es cualquier persona que quiera tener una visión cabal de lo que estamos hablando, necesariamente tiene que leer este libro y, a ser posible, escuchar a Paco como escuchar a Mirta en las oportunidades y yo creo que ya y le vamos a dar la palabra a Mirta. Lo digo, la foto es la del silencio de otros. La señora de Pedro Bernardo al lado de mi público. Esto es el silencio de otros en 2018. No, sí, pero que es una... Esta señora es de Pedro Bernardo. Sí, lo conozco yo. Sí, acaba de salir. Pues perdón, es decir, tiene una primicia de la que no... Ella está hablando de un documental que se Ah, llama El silencio de los otros. Es el que se acaba de estrenar. De Pedro Bernardo, de Ávila, del pueblo de Ávila, que está cerca del mío, toda la parte del Valle de Ciertas sufrimos ¿Cuál es tu pueblo? muchísimo en la arena. El padre de mi madre es el pueblo del Valle. Pues hemos empezado bien, porque hemos empezado con corazón. Entonces, a ver si le ponemos un poquito de cabeza para que... Bueno, voy a mirar el reloj para que no me tener derecho realmente a 20 minutos, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, encantada de estar aquí. En fin, para mí es un gusto exponer lo que uno trabaja, y uno lo trabaja porque cree que es importante lo que hace, y si uno no se lo cree, pues no hay nada que hacer. Pues el tema de los desaparecidos es una parte del tema de las víctimas del franquismo, que es muchísimo más amplio, pero diríamos que es, no sé, de los más dramáticos, pero en este tema todo es tan dramático y hay tanto corazón que hay que contener, porque es que si no esto es tremendo. Por lo tanto, los desaparecidos son una parte de la represión que incluye un periodo también limitado dentro de la represión, porque hay que recordar que la represión está presente desde el mismo año 1936 del golpe militar y iba a estar presente, bueno, diríamos, si lo entendiéramos en un concepto amplio, hasta el final, ¿no? Hasta el 75. Pero de una manera más
pues desde luego la larga posguerra que incluía pues gran parte de la década de los 40, gran parte de la década de los 40. En ese terreno pues habría que hablar para seguir adelante, intentando aplicar el cerebro y menos el corazón, pues las modalidades de desaparición, ¿no? Por un lado, la desaparición del tiro en la nuca y luego el cuerpo se deja en lugares apartados, como puede ser pues, un descampado o una cuneta o cualquier fórmula cercana a esto. Y por otro lado, otra de las fórmulas menos conocida pero también bastante practicada es la fórmula del encarcelado bajo el Código de Justicia Militar. Recordemos que ese Código de Justicia Militar se aplicaba a los civiles, o sea que por Código Militar se llevaba a la pena de muerte y se ejecutaba bueno, pues a miles y miles de hombres y en menor número, pero también es una presencia constante de mujeres. También sí se las ejecuta por delito militar, el delito de rebelión militar, con lo cual, en fin, es una cosa increíble, además de los militares leales, aquellos que se mantuvieron bajo la legalidad de la ley. Bueno, yo diría que estas dos modalidades son las más importantes y la modalidad de extraer al preso o a los presos, que solían ser los presos, es decir, no se aplicaba, era menos habitual en la práctica de la ejecución individual y más habitual la práctica de la ejecución colectiva. De esos centros de detención, que normalmente eran cárceles, cuartelillos y antipadecido, pues se le daba al preso la libertad, entre comillas, se le sacaba fuera de la cárcel, se le pegaba un par de tiros y desaparecía. Y bueno, en esa situación pues todavía se encuentran muchos cuerpos, ¿no? El problema de estos cuerpos también es que normalmente no están contabilizados, es decir, cuántos detenidos fueron ejecutados de esa manera. Es un número muy menor el que se conoce de los que fueron seleccionados para ello y de los que fueron ejecutados. Y por otra parte, todavía aún más pequeño el número de los que fueron pasados al registro civil, con lo cual no constan como asesinados, no constan como ejecutados. ¿Cómo se llega a ser un desaparecido? Bueno, pues punto de partida yo lo situaría en la orden reservada número 1, muy conocida por todos los que trabajamos temas de este estilo. Bueno, pues con esta orden, el general Mola, que fue el verdadero director de la conspiración antes de Francisco Franco, pues decía que la actuación tenía que ser devastadora, contundente contra la República y contra sus asuntos. Y ya con esta orden, pues evidentemente se hizo y se dejó hacer, porque una de las maneras de explicar la represión es que su eficacia, entendiéndolo por sus objetivos, su eficacia es que amplía la represión. Es decir, no es que Franco desde Salamanca estuviera allí diciendo este también, no, en absoluto. Se dejaste en cada pueblo, en cada ciudad, los núcleos de apoyo de los sublevados pues actúan contra aquellos que no se habían sumado. Esto es importante, por acción u omisión, porque también se actúa por omisión.
nuevamente vuelvo a la misma frase. Los que trabajamos en este tema nos encontramos con que mucha gente te dice, no, pero si mi padre no estaba en nada, si mi padre era un hombre que trabajaba en el ayuntamiento de Zamora y no hizo nada, no, era un hombre que trabajaba en la legalidad absoluta, ¿no? Pero bueno, pero es que por omisión también, por no haber hecho nada en pro del golpe militar, que se actúa por acción u omisión. Y por lo tanto, en este panorama y evidentemente el protagonismo en esta acción violenta, atroz, el que lleva el protagonismo, los que llevan el protagonismo son los militares insurrectos, pues se desarrollan varias estrategias. Voy rapidito porque no queda mucho tiempo. ¿Cuánto? 10 minutos. La estrategia del terror es la más efectiva contra el enemigo y incluye todo tipo de atrocidades. En esa estrategia es muy importante también conjugar un binomio, que es el binomio de la visibilidad y de la invisibilidad. Es decir, lo que se debe ver y lo que no se debe ver. Y hay muchos relatos, y esto está ligado a los desaparecidos, hay muchos relatos en los cuales, bueno, pues se dejaban los cuerpos tirados. ¿Para qué? Para que se viese. La estrategia del silencio. Encima, esto conllevaba que no se debía hablar del tema, que se debía hablar de puertas para adentro, incluso por parte de aquellas familias que se habían visto afectadas. Y este silencio fue otra de las estrategias más eficaces, puesto que se mantuvo hasta la transición y más allá, con lo cual esta fue muy eficaz para sus objetivos. La estrategia de la criminalización, en esa estrategia de la criminalización personal y familiar, las dos vertientes son muy importantes. Personal, se decía por parte del régimen que en España no había presos políticos. Claro, bueno, ¿cómo podemos tener esa diferencia? No, es que no hay presos políticos, lo que hay son delincuentes políticos. Y evidentemente esa criminalización del adversario favorece luego el siguiente fenómeno, que es el encapsulamiento, ¿no? Hay que encapsular, hay que aislar al enemigo ideológico y al enemigo en cualquier perspectiva, hay que encapsularle para aislarle de la población. La estrategia del sometimiento. Una de las fórmulas más eficaces es que toda esta parte de la población que logra sobrevivir va a ser vigilada, va a ser sometida a un avasallamiento total y por lo tanto todo esto se hace con el objetivo del sometimiento al régimen que se estaba gestando y al que logrará la victoria. Y por último, así en grandes líneas, porque tampoco me deja más, pues la incertidumbre. Esta va a ser una estrategia muy utilizada porque ya estuvieras encarcelado o bien estuvieras fuera de la cárcel, la incertidumbre te dejaba en una situación de no saber qué hacer. También es el sometimiento, la falta de vocalización oral, es todo, el miedo. Es la palabra exacta, el miedo. El miedo conlleva muchísimas palabras. Entonces, había habido ¿cuántos desaparecidos? Había el tema, situación un poco, y es que los desaparecidos
engloba un término amplio que se utiliza de una manera bastante poco específica, ¿no? Y es un término que va acompañado, por ejemplo, de los represaliados. El represaliado es el ejecutado, el represaliado es el que ha sufrido, como estudió Manolo, incautación de bienes, que fue depurado de su trabajo, que fue expulsado. ¿Dónde están los contornos del término, ¿no? Entonces, en ese terreno, pues, bueno, estamos no sé qué dirá Paco, pero se discute de 615.000, ¿no? O 120.000, pero yo creo que sobre todo hay que verlo en un número amplio, en un número desbordado, en un número que todavía está gestando. Y ya, lo último, una estrategia específica que es una propuesta de interpretación para la mujer. Propuesta de interpretación para la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer evidentemente es un número menor, un número menor dentro de las víctimas. Recordemos que la mujer acababa de entrar en la mayoría de edad con la República, en la ciudadanía con la República, y evidentemente hay mayor número de desaparecidos hombres que mujeres, mayor número de víctimas en todos los sentidos hombres que mujeres, pero hay que decir que la mujer estaba ahí en ese segundo plano, puesto que la mujer para la supervivencia de los que estaban, por ejemplo, encarcelados era crucial. Cuando uno de los principales tratamientos que se le daba al preso era el hambre física, el hecho de tener la mujer, la madre, la hermana, la novia, le permitía la supervivencia. Y hay de aquel que no tuviera familia, porque se conocen muchos casos de inanición, muerte por inanición. Entonces, la mujer tiene un papel importante. Entonces, en ese contexto, tenemos que decir que la mujer también sufre la represión directa. La mujer va a ser parte de esos ejecutados, por ejemplo, de los ejecutados, también agarrotados, que es un número menor que los ejecutados por fusilamiento, que era la fórmula normal de ejecución, y ahí pues hay que señalar que mi interpretación es que con la mujer hay dos caras. Por un lado, la cara de la ejecución individual y la cara de la ejecución colectiva. Es decir, hoy en día con el fenómeno de las exhumaciones de ejecutados, pues ya se están exhumando fosas, por ejemplo la fosa de Villena, Sevilla, donde se han exhumado 17 mujeres, o la fosa de Dueñas, Palencia, donde se han exhumado a 25 mujeres. Y estas mujeres que fueron asesinadas, ¿pero quiénes eran? ¿Por qué tantas? Bueno, pues un intento de explicar es que la inoperancia, la falta de presencia política de la mujer de cara a los ojos de sus asesinos conllevaba que para darle relevancia a su mazazo a los adversarios, a los oponentes, lo que se hacía es aumentar el número de ejecutados. Es decir, este es un intento de explicación de por qué 25, por qué 17, pero si, no sé, eran amas de casa, eran madres de familia, no entiendo por qué se las mata. Bueno, es que se las matan fundamentalmente porque el número es el que da el peso de estas mujeres. No tienen en sí demasiada relevancia, más allá de proceder de una familia, en ocasiones, una familia que eran de izquierdas o una familia que eran
que no eran católicos apostólicos y romanos, que no iban a misa, cosa muy importante en estos momentos, si se quería salvar la vida. Entonces, en ese terreno, el número, por lo tanto, intenta sobreponerse a la falta de identidad individual. Y por otra parte, la identidad individual se mantiene y se ejecuta a mujeres por su relevancia como mujer en el mundo del sindicato, como mujer en el mundo de la política. Entonces sí, es una y no 25, y cuando se da esa circunstancia. Bueno, este es un intento de explicación de este terreno y bueno, ya no más, ¿no? Bueno, pero sí, ahora discutiremos. Y entonces, bueno, pues volveremos con vuestros comentarios y vuestras dudas. Pues muchas gracias, Pipa. Si alguien se anima como él, miren la bibliografía de nuestros amigos en la red. Hay un libro de Mirta que sé que no es de sus hijas o hijos más queridos, pero a mí me parece que es un libro estupendo que se titula Mujeres Caídas, Caídas y los Reales. Mujeres Caídas. Es un libro absolutamente precioso sobre la violencia contra las mujeres, no solo las activistas políticas, las amas de casa, también las prostitutas. Sí. Bueno, pues sí, son estas cosas curiosas que te pasan en la investigación, que es que yo estaba trabajando prevención de penas por el trabajo, es decir, trabajo forzado por parte del franquismo, y de pronto veo un capítulo que se llama Mujeres Caídas. Qué tema tan literario. De hecho, Baroja lo utiliza y tal, ¿no? A ver si encuentro algo de en qué consistían las mujeres, lo que llamaron mujeres caídas. Bueno, y me encontré tanto que me salió un libro, ¿no? Pues eran ni más ni menos que prostitutas clandestinas que eran encarceladas por no cumplir con la reglamentación, porque había una reglamentación de la prostitución en el franquismo, que este es otro de los grandes éxitos del franquismo. ¿Cómo pudo ocultar, por ejemplo, que la prostitución era legal? Todo el mundo, si tú preguntas, ¿la prostitución era legal en el franquismo? Pues no, pues era legal. Pero en unas determinadas condiciones, en lugares cerrados, las conocidas casas de lenocinio. Entonces, que ahí sí era legal. Y estas pobres, que eran las más, más pobres, las más marginales, dentro de las marginales, como no cumplían con ese requisito, entre otros, pues podían ser retenidas. No se le consideraba exactamente, bueno, se quería evitar el término encarcelamiento, pero en la práctica era encarcelamiento hasta un máximo de 2 años en conventos para la liberación del espíritu. La liberación del espíritu. Y entonces hay por todas partes de España estos conventos, y la verdad es que es un tema muy curioso. Está en bibliotecas, no sé si aquí. Sí. Y aquí la tienes. Es muy bonito. Entonces está en bibliotecas y si os animáis se puede sacar. Mujeres caídas. Punto y seguido, prostitutas ilegales y clandestinas en el franquismo. Es un tema curioso. Editorial Óveda. Lo sé yo y no la autora. No, es que se me fue Santa Cruz. En Anaya, es una pequeña. Pero el libro es un libro de historia social precioso. Me gusta mucho. Bueno, y ahora vamos a continuar con los amigos. Antes se me olvidó decir una cosa muy importante en la presentación, que Paco ha sido miembro de la comisión que ahora se ha vuelto a poner de moda, o exactamente en los periódicos, la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, que en su momento creó el gobierno Zapatero en el 2008, que fue, y digo que se ha vuelto a actualizar esta comisión porque es a la que se refiere el actual gobierno para tomar las decisiones que está tomando
con respecto a decisiones políticas, o que Paco nos hablará sobre el Valle de los Caídos y otras cuestiones. Entonces le damos la palabra. El otro día te pregunté, es decir, es una de las personas que mejor conoce el Valle de los Caídos. Yo pensé que había conseguido entrar a ver los columbarios, pero ni él, es decir, si ni él ha entrado a ver los columbarios, no hay nada que hacer. Es decir, o eres agustino, o benedictino, perdón, o eres benedictino, o muy probablemente, no se puede entrar a ver. ¿Y del niño de coro? Pero vamos, me consta que intentado entrar. No, porque es que estás arriba en la cruz, pero arriba, o sea, eso parece mucho peligro. Porque es me da mucho vértigo. Pues lo que tiene la antropología, ¿no? Que es una ciencia peligrosa. Sí, Los antropólogos son hombres de acción, no como los historiadores, las historiadoras que somos de gabinete. Y ya sabes que cuando sale una película de Indiana Jones sube la matrícula, la antropología mucho. Tiene la palabra el profesor Fernández. Pues nada, vamos a cambiar de chip porque, claro, Mirta ha puesto un poco las bases de lo que yo voy a trabajar, que es más bien muy rápidamente, porque mandé también un texto donde elaboro todo esto en más detalle, la transformación de las culturas memoriales en la España contemporánea en relación con todo el tema de la guerra civil, porque nosotros fundamentalmente hemos seguido el proceso de exhumación de fosas comunes de la guerra del año 2002. Llevamos ya 16 años yendo a fosas, exhumaciones, laboratorios forenses, trabajo con equipos interdisciplinares, etcétera. Entonces, les voy a enseñar unas cuantas diapositivas y a conectarlas para enganchar esto con el tema de la desaparición forzada. O si queréis hablamos del Valle de los Caídos, solamente puedo hacer una recomendación: si vais, id a misa. Porque yo siempre llevo un grupo, digo, si no vais a la misa, yo no voy. Y entonces yo que no soy ateo, porque trabajo 15 misas en los últimos años, y es realmente impresionante porque es cuando para los antropólogos el símbolo, el momento de la ceremonia es cuando se activa el edificio. Si no, para mí es un cascarón vacío, pero tanto la misa es cuando se te mete debajo de la piel y te das cuenta de lo que significa, ¿no? Es algo que realmente luego la gente al principio me ponen cara rara y luego te van agradeciendo. De hecho, también me agradezco a los benedictinos porque a veces somos los únicos que estamos ahí en la misa. No ahora, bueno, realmente lo que yo quiero hacer quiero problematizar o poner un poco en cuestionar el concepto de desaparición forzada, que ya al final Mirta está también empezando a ponerle comillas, ¿no? al tema de que es desaparición, que es represión, que bueno, hay una serie de términos que se solapan. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de contar hoy es el aterrizaje del concepto de desaparición forzada en el caso de las culturas memoriales que hay en España a día de hoy, ¿no? Con algunas diapositivas y comentamos todo esto, pero desde el punto de vista de que, bueno, yo no soy jurista y por lo tanto los tecnicismos de la desaparición forzada no los conozco, ni las concepciones, ni cuál ha sido la evolución, bueno, los he leído, pero me pierdo entre tantas cosas. En antropología lo que nosotros trabajamos es lo que llamamos la vida social de los derechos, que es de lo que yo voy a hablar. Es decir, cuando hay un derecho, hay un derecho humano en este caso, ¿no? Como un delito de esa humanidad, hay una caracterización jurídica de la desaparición forzada. Para nosotros lo que nos interesa es cuál es el recorrido social, simbólico que hay, que tiene el cuerpo social, independientemente de que naufrague desde el punto de vista judicial, que es lo que pasa en España. Yo lo voy a elaborar un poquito más, ¿no? Bueno, simplemente os quería poner esta imagen para señalar que esto es un proceso, es un problema, digamos, global, no solamente una cosa que está ocurriendo en España. Esto es México, yo acabo de volver de México, esta es la marcha por la dignidad que ha sido hace unos meses. Las mujeres, las buscadoras que están tratando de sacar los cuerpos de sus mujeres con las manos. Colombia también es un tema que está ocurriendo todo el tiempo, y por lo tanto tenemos que entender que el caso español forma parte de una globalidad de procesos que hay en prácticamente todo el mundo, y fundamentalmente en aquellos lugares donde hay procesos de justicia transicional, ¿no? Donde hay transiciones de regímenes democráticos o masacres, genocidios a regímenes democráticos, ¿no? Porque vamos un poco tarde con todo esto, ¿no? Lo que a mí me interesa destacar aquí es el proceso en el cual ha habido una descarga del concepto, digamos, downloading, ¿no? A veces el uploading
una descarga del concepto de desaparición forzada sobre el caso español que es bastante problemática. Y eso es lo que yo quiero añadir elementos para el debate, porque ni yo mismo lo tengo muy claro y veo que Mirta tampoco has utilizado el término, pero luego lo has cuestionado también y vamos a añadir algunos elementos a este debate, porque yo creo que lo importante es tratar de ver cuál es la genealogía del concepto, cómo llega a un punto determinado y qué usos tiene, ¿no? Todo esto, por supuesto, tiene mucho que ver con estas nuevas exhumaciones en las cuales hemos estado, y lo que yo os quiero contar hoy es la diferencia tan radical que ha habido entre estos cuerpos. Por ejemplo, esta es una exhumación en Burgos en el año 2003, una de las tempranas, cuando en aquel momento mirábamos esos cuerpos, lo que veíamos allí eran fusilados, eran represaliados. A partir del año 2008, lo que vemos ahí son desaparecidos, ¿no? Entonces, la transformación tan radical en el concepto de víctima que había en el contexto español es algo realmente insólito. Es problemático, como vamos a ver a continuación, pero realmente tiene muchísima fuerza, ¿no? Y esto lo que ha hecho ha sido básicamente trasladar lo que son debates que antes llamábamos de memoria histórica, una cultura memorial que se llama memoria histórica, o una cultura contra la impunidad del franquismo. Esto está muy vinculado con el caso de Garzón, del cual voy a hablar un poquitín más después, no porque tenga más o menos simpatía, sino porque él fue el que puso en el mapa este concepto, digamos, lo popularizó. Y estas son las manifestaciones que el movimiento memorial hizo delante del Tribunal Supremo en el año 2012. Entonces, bueno, voy a contaros ahora el recorrido desde el 2003 hasta estas manifestaciones, porque ya vemos aquí que hay iconografías globalizadas de la desaparición que eran completamente ajenas al contexto español, ¿no? El tema de la tipificación de los derechos humanos como delito de esa humanidad es muy tardío, desde el año 2006, y está firmada, digamos, el convenio se empieza a firmar en el año 2007. Ese es el momento en el cual se lleva a cabo en España, la conoceréis, y después muy rápidamente, ¿no? la ley de memoria histórica, ¿no? Simplemente esta ley de memoria histórica del año 2007, que ahora está en fase de ser reformada, de hecho ya ha sido modificada en un punto concreto, que es para sacar a Franco. En el artículo 16, que se refiere a la ley de los caídos, pone que no puede haber gente que no haya muerto en la guerra civil, que fue la lógica que dimos en el informe de la comisión, lo han incrustado dentro de la ley, y eso es la lógica para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero bueno, lo que ocurrió fue, cuando esta vez se estaba negociando con el movimiento memorialista, hubo muchísimo descontento, muchísimo desacuerdo. La mayor parte de las asociaciones estaban en contra, les parecía que no había límite morata, que no llegaba, digamos, que no colmaba sus expectativas. Entonces, lo que empezaron a hacer a partir del año 2006, empezaron a interponer demandas por desaparición forzada en la audiencia número 5, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, sabiendo que ahí estaba Baltasar Garzón. Es decir, estaban pidiendo a Baltasar Garzón un amparo judicial ante lo que ellos pensaban que era un fracaso por parte del gobierno socialista, ¿no? Entonces aquí pues hacíamos etnografía en los propios juzgados, en la parte exterior de los juzgados y tal, y aquí están los familiares que están llevando documentación, pues las listas de desaparecidos, pues hay problemas dentro de estas listas, pero bueno, aquí quería que vierais cómo tiene lugar todo este proceso, ¿no? Bueno, el caso es que Baltasar Garzón, el 16 de octubre del 2008, se declara competente para juzgar los crímenes del franquismo, y ahí se monta la de Dios es Cristo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, como veis, todos los periódicos con las portadas, tuvo un perfil internacional. Garzón ya tiene un perfil internacional muy importante por el tema de Chile y demás. Pidió los certificados de función de Franco, de Mora y de los generales, un tecnicismo, digamos, tiene que. Bueno, eso causó cierta cachondeo, pero bueno, el caso es que, como sabéis, la Audiencia Nacional rápidamente le paró los pies a Baltasar Garzón, la propia ley de desautorizaron dentro de la Audiencia Nacional, y en un mes él se había inhibido. Pero bueno, el caso, digamos, el daño ya estaba hecho. Me gusta mucho utilizar estas imágenes de los dibujantes, ¿no? Que a veces son muy expresivas y nos ayudan a entender bien todos estos procesos, ¿no? Bueno, el caso es que cuando Garzón hace su auto, es cuando llega el aterrizaje duro de la figura de la desaparición forzada en el caso español. ¿Por qué? Porque esta figura, que ya ha sido tipificada en el derecho internacional de los derechos humanos, tiene varias características, entre ellas que se sigue cometiendo a día de hoy, y que es imprescriptible. Y esto añade una potencia política muy importante a las reclamaciones del movimiento memorialista. Y por lo tanto, el movimiento memorialista inmediatamente adopta la figura del desaparecido y traduce los muertos de la represión en una forma de desaparición, ¿no? Entonces, también hay que decir que Emilio Silva, por ejemplo, que es la persona que abrió la primera fosa en el año 2000,
ya había escrito este texto, que se llama Mi abuelo también fue un desaparecido, justo antes de abrir la fosa de su abuelo, que es la famosa fosa de Trialanca de Hierro del año 2000, donde él hacía unas conexiones directamente entre las desapariciones en España y las del Cono Sur, que son las que tienen origen a la figura de la desaparición tal y como se ha identificado, ¿no? Bueno, el caso es que todo esto empezó a transformar radicalmente la cultura memorialista, como se estaba diciendo, ¿no? Una vez que Garzón también, digamos que entró en Barrena su auto judicial, las asociaciones en el año 2010 se fueron a Argentina. Y ahí tenemos la película, y aquí tenemos a María de nuevo, la película que tú mencionabas, El silencio de otros, que se acaba de estrenar el día 19, se van a Argentina y denuncian a Argentina y piden amparo internacional. Que dicen, bueno, son violaciones de los derechos humanos internacionales. Por lo tanto, los desaparecidos españoles necesitan un amparo, ya que no se da en España, ¿no? Porque aquí, por la ley de amnistía y por la propia prescripción de los delitos a partir del Código Penal español, todos los intentos que ha habido de conectar judicialmente los fusilamientos con la justicia han fracasado rotundamente. El ejemplo de Garzón, además, se me ha dicho por más adelante. Cualquiera que trate de hacer cualquier virguería, pues ya sabe dónde está, ¿no? Bueno, esto fue increciendo. El caso español antes nos hablaba del downloading, ¿no? La descarga del concepto de desaparición forzada, pero al mismo tiempo el caso español empezó a tener una enorme presencia, enorme curiosidad y hasta estupor, digamos, internacional, porque España, un país consolidado, una democracia consolidada, una transición modélica que quizá se utiliza como ejemplo en los libros de ciencia política, se estudia por todo el mundo, incluso se ha aplicado en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces empezó a haber mucho interés internacional hasta el punto de que la ONU envió 2 misiones a España. La del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas en el año 2003, y aquí está el informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, muy duro con el gobierno español. Y luego Pablo de Gref, que es un amigo, que era el relator especial de la ONU sobre promoción de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, estuvo aquí en el 2014, y otro informe también demoledor contra el gobierno español por el desamparo de las víctimas del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa de ser un artículo en un periódico regional de Emilio Silva a llegar a la ONU en cuestión de 10, 12 años. Eso ha transformado realmente el debate y la relación que España tiene con su pasado, ¿no? Bueno, fijaros cómo aquí han empezado ya a llegar estas iconografías que os decía anteriormente, ¿no? Estas siluetas pues están completamente relacionadas con el caso argentino, con el famoso siluetazo, que son los homenajes que las familias de desaparecidos se tumban en el suelo, son la huella del último lugar donde vivieron sus familiares, y hacen siluetas en el suelo, y luego eso va a tener una transacción, digamos, artística, se plasman murales. Bueno, pues esto es ya, digamos, la celebración por parte del movimiento memorialista del 30 de agosto, que es el día de la desaparición forzada, ¿no? Bueno, yo lo que os quería comentar es, bueno, aparte de que, bueno, son algunas imágenes del trabajo de campo, ¿no? Que podemos ver cómo la pongo de vez en cuando imágenes de exhumaciones para recordaros que han sido el principal motor de todo este debate sobre la desaparición, y que también ha habido una evolución continua de la forma en la cual miramos a estos restos que están siendo exhumados, ¿no? Hay una cosa también interesante que yo hago, y es que se está comentando antes a Manolo, es, no sé cómo voy de tiempo. Que quedan 7 minutos. 7 minutos, que es que yo a veces juego con el robot de Google, ¿no? Entonces me voy a Google y pongo desaparición forzada. Y entonces me sale, bueno, le doy imágenes y me salen estos frisos de imágenes, y yo voy viendo cómo evoluciona, porque el robot de Google lo que hace es que te coloca en primer lugar las exhumaciones, o sea, las páginas que son más demandadas, ¿no? Entonces me empecé a encontrar en los últimos años que pasamos de que el foco estuviera puesto en Argentina, en Chile, en Perú. Ahora mismo estamos en México, estamos en Colombia, es decir, que se puede ver la evolución también de la figura, del interés por los distintos tipos de desaparecidos. A esto nos puede ayudar el robot de Google, así de vez en cuando yo pues jugueteo con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta es una imagen que de alguna manera, ya para casi acabar, ¿no? Que funde lo que es las exhumaciones con estas iconografías de desaparecidos. Esta es una fosa portátil que la hizo el forense Francisco Echeverría, es una fosa del Monte de la Andaya en Burgos. Está hecha a tamaño 1:1, es una fotografía de 500 GB,
escribieron sobre un material plástico que se puede enrollar en el bolsillo. O sea, se lo pone debajo del brazo y se te lleva. Esto es la Puerta del Sol. Pero lo han desplegado delante del Tribunal Supremo y lo han llevado también al Parlamento Europeo en Bruselas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo están las imágenes desaparecidas. Tenemos todo este tema forense, las exhumaciones, pero al mismo tiempo esta cultura de desaparición de clases. Bueno, simplemente ya para acabar, ¿no? Me quedan 5 minutos. Entonces empiezo de... Sí. Bueno, la caída argentina, que fue uno de los casos internacionales, y esto se ve bien en la película, se abrió una fosa común en Guadalajara. Yo creo que todos habéis escuchado hablar de ella, la Timoteo Mendieta, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí está el juez decano de Guadalajara, Jesús Villegas, que visita la exhumación, puesto que está respondiendo un exhorto que viene a Argentina. Es decir, que aquí empieza a haber una circulación transnacional de los cuerpos, de las ideas, de las imágenes, etcétera, etcétera. Pero aquí en España hubo, y es el entierro de Timoteo Mendieta. Lo que ocurrió aquí en España, hubo un debate que ha pasado un poco desapercibido, pero desde mi punto de vista es muy interesante, y es el rechazo de muchos intelectuales a la figura de la desaparición para aplicarla al contexto español. Por ejemplo, Javier Praderas, al cual yo admiro muchísimo, se declaró inmediatamente, radicalmente en contra del uso del término de desaparición desde el minuto 1, ¿no? Diciendo que esto lo que hacía era distorsionar precisamente la naturaleza de la represión a la que se ha referido Mirta. ¿Por qué? Porque la figura de desaparición tiene como una significación prestada. Cuando pensamos en desaparecidos, los conectamos con los del Cono Sur, que somos originarios, ¿no? Y por lo tanto, mezclamos maquinarias desaparecedoras. O sea, aquí en España no hubo santos clandestinos de detención. Mirta ha explicado el procedimiento de estas desapariciones, de estas ejecuciones. Es muy distinto, ¿no? Entonces, es muy importante que, a pesar de que utilizamos el mismo término que se ha globalizado, una vez que es un derecho, o sea, que es un derecho de lesa humanidad, está globalizado, pero eso no tiene que hacer, no tiene que tener como resultado que se oscurezcan o se mezclen unos procesos de represión con otros, ¿no? Entonces, Javier Pradera decía que era un mal viaje de ida y vuelta, la transición para el Cono Sur, los desaparecidos, los bebés robados para un lado y para el otro, es decir, que ahí hay que tener muchísimo cuidado con el uso de estos conceptos, ¿no? Luego algunos colegas de Mirta, como por ejemplo Javier Casanova, decían que desaparecido, solamente se puede decir que lo son los de terror caliente, es decir, los 30.000, 40.000 personas que se asesinaron en los primeros meses de la guerra, porque a partir de que entra la justicia militar a juzgar estos crímenes, a pesar de que se siguen ejecutando, pero de una manera bastante... Julián Casanova, no sé qué dice. Bueno, Julián Casanova. Están, digamos, el hecho de que haya un consejo de guerra quiere decir que hay una documentación sobre ellos y por lo tanto no se puede hablar de desaparición en sentido estricto. Mi pregunta que le decía a Casanova es, vale, pero yo como antropólogo social te puedo constatar que estas familias que tienen estas personas no han tenido jamás acceso a estos documentos, ni siquiera sabían que existían. Por lo tanto, ¿hasta qué punto hay una desaparición sociológica que va más allá de la historiográfica, etcétera, ¿no? Yo creo que es un tema bien interesante porque ahora el concepto de desaparecido ha cuajado radicalmente, de una manera pero clarísima, en el movimiento memorialista. Ya no se habla de fusilados, cada vez que se habla de desaparecidos, las iconografías que se utilizan son estas. Y bueno, por lo tanto yo quería traer estos elementos de debate. Hay muchos más personas que participaron en este debate, pues también Sebastián estuvo dando su opinión, y bueno, pues ahí realmente hay todo un proceso allí de matización, ¿no? de lo que puede ser una persona desaparecido. Pero es evidente que yo creo que no es incompatible la figura de la desaparición, siempre que tenemos esta cautela de que hay que entender que los desaparecidos en España, la gente que podemos decir que es desaparecida en España, no equivale a que desaparece en Argentina. Y simplemente contaros una anécdota final, y es que cuando en una de las exhumaciones que estuve en una ocasión, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar testimonio. Yo no estoy dentro de la fosa, soy antropólogo social y lo que me interesa es analizar lo que radia la fosa hacia afuera, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Entonces una de las cosas que me llamó la atención fue la gente se nos acerca, incluso hablamos con ellos, hacemos entrevistas sobre la historia de su familia, etc. Y en una ocasión me dijo una persona, entrevístame, porque era una persona muy articulada, muy graciosa, era simpaticísimo, hablaba muy bien, era realmente un gran portavoz de su generación, ¿no? Él era hijo de un fusilado, y me dijo, un desaparecido, ¿verdad? Y entonces me dijo, le dije, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que hagamos la entrevista aquí al lado de la fosa, nos vamos a tu casa, o en un sitio que tú estés más cómodo? Y me dijo, no, en la fosa.
Dice, pues venga, ¿dónde queréis poner? Dice, no, aquí no. Y estuvimos andando como prácticamente 1 kilómetro por dentro del bosque y me dijo, aquí. Dice, ¿por qué aquí? Dice, no, es que aquí es donde creíamos que estaba la fosa, ¿no? Aquí es donde hemos venido mi familia de manera clandestina durante 70 años a traer flores a la fosa. Esta es la fosa, contra toda evidencia empírica, bueno, el tabaco evidentemente en el otro lado, ¿no? Pero esto para hablaros de que a veces es difícil, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista técnico, ¿no? De lo que puede ser, de qué términos podemos aplicar o no, es difícil porque la percepción social a veces es distinta, ¿no? Pero yo simplemente quería introducir estas cautelas y abrir el debate en ese sentido de que hasta qué punto las personas que fueron ejecutadas en la represión franquista son desaparecidos. Muchas gracias.